Primero me sitúo, ¿no? Miro un poco a ver lo que pide la situación. Me siento solo, estando aquí sin Mardía, ¿no? En la mesa, me deja solo José, me deja solo Mardía, solo ante el peligro. Por la distancia. Para que te sientes más seguro ahí. Lejos de mí. Bueno, pues gracias a todos por venir y veo a caras conocidas y qué bien, ¿no? Y qué maravilla que podamos vernos en persona, ¿no? Después de tanto algunos que no hemos podido tocarnos y abrazarnos en el mundo real. Hemos estado en el mundo virtual, en el mundo de la falsedad o de la mentira, para bajar al mundo de lo real y de la verdad. ¿Escucháis al fondo, verdad? ¿Sí? Entonces, como es un fastidio hablar después de Carmen, luego hablará esta tarde Mardía, hablará Hussein y también Abdul Malik. Entonces yo creo que la mía va a ser la más aburrida de todas, porque yo me he preparado una charla sobre todo de contenido psicológico y yo creo que aquí estábamos más llamados a tener como un encuentro espiritual o incluso religioso, en un sentido noble, honrado del término, podríamos decir. Así que yo me he planteado la charla de una manera que espero que sea interesante en sí misma, más allá incluso del contenido, y lo voy a plantear un poco como si fuera una novela de misterio. Voy a empezar planteando una pregunta y un misterio de una manera que sea interesante y a ver si vamos a ir descubriendo, como si fuera una serie de detectives, pues quién es el asesino, ¿no? O qué es lo que pasa y qué estamos buscando. Se me ha ocurrido empezar hablando de un caso del neurólogo Oliver Sacks, que casi todos conoceréis. Tiene sobre todo dos obras muy conocidas, ¿no? La de Un antropólogo en Marte y El hombre que confundía a su mujer con un sombrero. Vale. Me lo pongo lo más primero que pueda, ¿no? Estamos siempre agredidos por la tecnología últimamente, ¿no? Si os dais cuenta, ¿no? ¿Aquí? Es que te oigo poco. Vale, claro, lo siento. Mira que eres la que estás más cerca. Pues, intentar... Aquí todo el mundo va a tener que levantar la voz. Vale. No, pero está bien, porque para mí es terapia. Ya que yo tengo tendencia a hablar para mí mismo, ¿no? Como a Sí. contraerme y hablar. No, aquí queremos saberlo todo. Vale. Así que ponerme firme y hablar fuerte para ti, para mí es terapéutico. Yo, cuando empecé a hablar en público, era como ilusionante de esto ya, que me parece que es otra vida que he vivido en esta vida. Y entonces recuerdo una charla con Juan Tamarí, que él llamaba Los 5 puntos mágicos, en el que él enseñaba cómo era la manera correcta de dirigirse a un público. Entonces los 5 puntos mágicos no era nada de técnica secreta o de técnica de prestidigitación, sino que todo tenía que ver sobre cómo estar en la comunicación a los demás, ¿no? Y los 5 puntos mágicos eran la mirada, él decía lo que hemos hecho antes, ¿no? Mirar a todo el mundo, lanzar hilos, es decir, son como hilos invisibles que voy lanzando con la mirada, y entonces si alguien se despista de la charla, le miro, ¿no? Y así le vuelvo a traer, ¿no? Y el segundo mágico era la voz. Y entonces él decía, bueno, aquí podemos hablar de logopedia, podemos hablar de las cuerdas vocales, de la biología del aparato fonador, podemos hablar de la articulación, pero todo eso se resume en solo un punto. ¿No? Que me lo ha recordado esto que voy a decir. No sé si es adecuado ahora lo que voy a decir, pero lo voy a decir, ¿vale? Se resume en solo un punto. Imagínate que tu abuelita más querida está al fondo de la sala y tienes que hablar para ella, que ella se entere, ¿no? Entonces, ahí es yo. Yo te digo así, como una especie de madre, como la abuela o la madre de la tribu, ¿no? Yo como una chamana, estábamos en casa y estabas tú sentada en el sillón y todos en círculo en torno a ti, y yo me retrotraía como a otras épocas de la humanidad, como escuchando eso como a una chamana, a una sheija, en el sentido fuerte del término, a una mujer sabia y que ya ha vivido dándonos enseñanza, y fue precioso. Y se me quitaron las ganas de un congreso formal, que tendremos que quedar más con Carmen para eso. Irnos todos en torno a ella, con un fuego en el medio, ¿no? Que tú nos hablaras, así sería, que sí. Bueno, pues voy a dar mi charla, ¿vale? Voy a empezar hablando de este paciente de Oliver Sacks, ¿no? Este neurólogo que tiene estos títulos de libros tan buenos que ahora que lo pienso, es como ha sido uno de mis maestros, ¿no? Yo aspiro algún día a poner títulos tan buenos como el suyo, ¿no? Por ejemplo, El hombre que confundía a su mujer con un sombrero. A mí me parece el título perfecto para un libro de psicología o de psiquiatría.
Él cuenta el caso de un paciente con amnesia anterógrada, que yo creo que es una de las peores cosas que le puede ocurrir a un ser humano. Es de esas que cuando te enteras que existe la amnesia anterógrada, yo por lo menos, ¿no? Me paso, era algo que durante una temporada me quedan mis dudas, ¿no? Mis peticiones a Dios, digo, por favor, Dios, que me pase cualquier cosa menos esto. Porque yo creo que es de las más terribles condiciones que puede vivir el ser humano. La amnesia anterógrada significa una amnesia hacia adelante, no una amnesia retrógrada, que es la más habitual en la que yo olvido mi pasado, o partes de mi pasado quedan borradas de mi memoria y ya no tengo acceso a ese pasado, pero sí tengo acceso a mi futuro. Es decir, puedo seguir construyendo mi vida hacia adelante. Tengo todavía una identidad dinámica y en proceso, porque el que tiene amnesia anterógrada no tiene futuro. Se le borra por completo la capacidad de fijar nuevos recuerdos y entonces vive congelado en un presente eterno. En un presente sin futuro ni pasado, ¿no? Ahí se ve además que muchas de estas teorías actuales de vivir el ahora, quemar el momento, tienen un cierto grado de ilusoriedad, porque el presente, como se ve en estos casos, humano, incluye el pasado e incluye el futuro, si no estaríamos enfermos, ¿no? Como la amnesia anterógrada. La película que mejor lo trata es Memento, ¿no? Que muchos la habréis visto, no recuerdo el director ahora, que está contada al revés, en el que cada escena empieza con el personaje pasándole algo y no sabe qué es lo que le pasa porque no tenemos el contexto del pasado, porque la película no está contada de atrás hacia adelante, sino de manera anterógrada, ¿no? De delante hacia detrás, ¿no? Empieza por el final y va hacia atrás, de tal manera que en cada escena el personaje es algo así como despierto. Estoy en esta situación, no sé por qué estoy aquí, tengo que interpretar qué me está pasando. Así es como vive la persona con amnesia anterógrada. Uno de los casos más famosos, hay un documental que era un pianista que tuvo un accidente, ¿no? Normalmente es en el hipocampo, y cayó en esta condición de la amnesia, justo en una temporada en que su mujer estaba fuera. Y entonces, a partir de ese momento, durante el resto de su vida, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, cada vez que durante 5 o 10 minutos su mujer desaparecía de la sala, cada vez que la mujer volvía, él la abrazaba como si llevara meses sin verla, ¿no? La abrazaba, le daba un montón de fiestas, de cariño, le daba mucho amor. Y entonces era una cosa tremenda, porque cada 4 o 5 minutos, para quien tiene esta amnesia, se borra como en la pizarra mágica, ¿no? Todo el contenido de lo que está pasando se borra sin fijarse, es como si estuviera en castellano, ¿no? Clac, 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 pero nunca acaba de pasar el ciclo de tal manera que esa información pase a formar parte de mi sistema y yo pueda seguir dinámicamente hacia adelante, lo que se convierte en una vida estática. Entonces, cada vez que entraba la mujer, él la recibía así, y era tremendo ver en el documental, claro, porque la mujer iba al baño 5 minutos o a otra habitación, y cuando volvía el hombre, hombre, estás aquí y tal, y la abrazaba y ya se quedaba así, claro, porque eso le pasaba todos los días, continuamente, un montón de veces, ¿no? Es tremendo ver cómo nuestra memoria, nuestra identidad y nuestra alma, en cierta manera, pueden llegar a quedarse de esta forma por un problema neurológico, ¿no? Y hay que plantearse muy seriamente la relación entre lo neurológico y lo psicológico. No se ha oído nada, ¿no? Bueno. Y uno de los pacientes de Oliver Sacks con amnesia anterógrada estaba internado porque algunas veces la cosa es tan grave, sobre todo si no tienen parientes cercanos, que no pueden valerse por sí mismos, porque tienen esta sensación. De hecho, no sé si era este paciente o el pianista que tenía un cuaderno donde iba apuntando, y lo primero que apuntaba siempre en cada entrada es despierto, ¿no? Muy fuerte, ¿no? Tener la sensación de que de repente aquí y ahora, sin pasado, despierto, ¿no? Y a partir de ahí pues pasa algo 4 o 5 minutos y otra vez despierto, ¿no? Otros 4 o 5 minutos, despierto, ¿no? Tremendo. Y entonces este paciente iba a visitarle su padre todos los días hasta que el padre falleció. Y los médicos, los psicólogos y los cuidadores intentaban hacerle llegar la noticia de que el padre había fallecido, pero era imposible. Cada vez que se lo decían, un día tras otro, lo recibía como si la noticia fuera nueva. No era capaz de fijar el recuerdo de que ya era huérfano, de que no tenía padre. Y entonces al final dejaron de darle la noticia y él estaba como siempre esperando como algo, no sabía muy bien el qué, como que viniera el padre, y al cabo de un tiempo empezó a pasarle algo a este paciente, que es que se levantaba por las noches buscando algo, había perdido algo. Y entonces los psicólogos le preguntaban, ¿qué es lo que has perdido? Entonces él se paraba, ya no lo sé, pero era algo muy importante. Y entonces esta frase a mí me llamó mucho la atención y me angustió mucho. ¿Qué es eso que he perdido tan importante, ¿no? ¿Qué ha perdido el paciente de Oliver Sacks tan importante? Esta es la pregunta, ¿no? Que vamos a intentar responder. ¿Qué ha perdido este paciente? Porque la respuesta fácil, que es la que da el libro de Oliver Sacks, es que ha perdido a su padre.
y que de alguna manera, pues a través de mecanismos de memoria indirecta, que también los hay, memoria procedimental o memoria condicionada, que sigue funcionando hasta cierto punto en estos pacientes, él podía llegar a tener un cierto conocimiento de que había perdido a su padre, pero yo creo que no es eso lo que había perdido, que era algo mucho más esencial. Esto me recuerda también la pérdida, es una de las formas en las que Sigmund Freud caracterizaba en su época dos patologías, el duelo, ¿no? Cuando estamos inmersos en un proceso de duelo, se suele decir que también es un proceso de pérdida de objeto, en el lenguaje freudiano, pérdida del objeto amoroso. Algo a lo que antes tenía acceso, ¿no? Mi objeto de amor, ¿no? Un ser querido, ya no está. Entonces tengo que volver a reelaborar todo mi mundo y esa pérdida de objeto es lo que lleva como a generar una cierta tristeza, pero como yo mismo como sujeto no me he perdido, todavía puedo volver a reconstruir con energía titánica mi mundo, el mundo sin este objeto, porque claro, el duelo siempre pasa por hacer una reconstrucción, por un mundo perdido y hecho pedazos que hay que volver a erigir. Ya las cosas nunca volverán a ser como antes. Esto es muy importante en un duelo, ¿no? No se trata de volver a sentirme como me sentía cuando esta persona estaba viva, sino de pasar hacia adelante como a un nuevo horizonte, a una nueva etapa. Necesitamos una vida en dinámica y en proceso, como un paciente amnésico nunca podría hacer un duelo, por ejemplo, como este paciente de Oliver Sacks. Y decía Freud que había otra condición que era la melancolía, lo que hoy día llamaríamos depresión, en la que el objeto perdido es un objeto interno, de tal forma que la persona siente que él mismo ya no tiene valor, ¿no? Se pierde a sí mismo. Yo parafrasearía un poco a Freud para ponerlo un poco más claro y en un lenguaje actual y diría que el duelo es una pérdida de objeto, mientras que la melancolía o la depresión lo que se pierde es el sujeto. Uno mismo siente que ya no vale, que ya no tiene valor, que ya no tiene fuerza. De hecho, incluso un deprimido puede llegar a quitarse del medio, a pensar que su vida ya carece de sentido hasta cierto punto, que está mejor fuera que dentro, ¿no? Y quitarse de en medio, suicidarse, ¿no? Se ha perdido esa capacidad como sujeto de reconstruir el mundo, ¿no? Entonces hay una pérdida de objeto y hay una pérdida de sujeto. Pero yo creo que lo que ha perdido el paciente de Oliver Sacks no es ni el objeto ni el sujeto, sino otra cosa todavía más esencial, previa a la emergencia del objeto y el sujeto. Esto es muy relevante porque hoy en día la gran mayoría de la gente que viene a terapia, yo espero que esto que estoy contando al final acabemos hablando de sufismo, que es lo que nos convoca, o de islam, ¿de acuerdo? Pero se me ha ocurrido hacerlo por este camino. Y como tengo tiempo hoy para hablar, no tengo que cortarme, ¿no? Puedo hablar tranquilamente, pues adelante, ¿no? Entonces, esto para mí es muy relevante, este tema de la pérdida de algo que en principio no está muy claro lo que es, porque es lo que continuamente estoy observando en terapia, en mi consulta. Mi consulta es una consulta privada. Entonces todo el mundo que viene tiene que venir ya con el certificado de salud mental, como decía un Luis Cencillo, no, Carmelo Monedero, un profe mío que tuve en la época de los mejores profes, porque una consulta privada, que es cara, que vale 80 euros la sesión, ¿no? Y que tiene que venir a lo mejor una vez a la semana o cada quincena o cada mes, además tienes que tener la responsabilidad y la disciplina para venir todas las semanas o todas las quincenas, además tienes que hacerte cargo tú mismo del proceso terapéutico, porque no es como algo que se pueda hacer desde fuera. Mucha gente tiene esta fantasía, que vienen al psicólogo como el que va a que le operen, ¿no? Que dicen, bueno, pues yo voy allí, me tumbo en el diván, me ponen una anestesia, el psicólogo hace algo mágico, ¿no? Como con un bisturí, o como quien va al mecánico, ¿no? Que, bueno, pues yo le dejo aquí el coche para que me cambie la rueda o los pistones o el freno o lo que falle, y yo me quedo tranquilamente en la habitación de al lado, ¿no? Y hay quien viene a terapia así, pero no es así. Hay que tener, el terapeuta no puede hacer más que generar un espacio en el que se puede catalizar o animar un proceso, un espacio de escucha, de apertura, en donde, en mi opinión, el terapeuta también tiene que implicarse y entre los dos tiene que pasar algo, de tal manera que todo el que viene a terapia normalmente viene a terapia privada, ojo, en consulta privada, en otros contextos es diferente, normalmente viene con los deberes hechos y con el programa cumplido y con, digamos, sí, con un certificado de salud mental. Alguien que esté con un diagnóstico muy grave o muy deteriorado es muy difícil que acuda a una terapia psicológica porque no puede sostenerla, no la puede pagar y si la paga otro no funciona, tienes que pagarla tú. No puede mantener la disciplina de venir cada semana, el que tenga un diagnóstico o un deterioro cognitivo o emocional muy grave. Y entonces, como vienen con el programa cumplido, siempre les pasa lo mismo, o muchas veces lo que hay de fondo es lo mismo, es como, no sé qué pasa, ¿no? Porque tengo un trabajo, claro, tiene que venir a pagar al psicólogo, entonces tengo un trabajo fijo que más o menos me gusta, check, ¿no? Como esto, el programa, digamos, de vida occidental, ¿no? Está cumplido, check. Tengo una pareja razonablemente adecuada para mí, con la que estoy más o menos a gusto, check, también cumplido, ¿no?
tengo, pues yo que sé, 1,5 hijos, check, ¿no? Casa, hipoteca, coche, ¿no? Todo lo que se supone que hay que tener y justo cuando debía encontrarme de cara con la felicidad, resulta que estoy hecho polvo, ¿no? Que la vida no me sabe a nada, que no me quiero levantar por las mañanas, que me siento completamente vacío y no sé qué hacer. Es como si fueran el paciente de Sachs, ¿no? O como si fueran el melancólico freudiano. Han perdido algo, pero no se sabe lo que es. ¿Qué es lo que ha perdido una persona que lo tiene todo, pero es como si no tuviera nada? También ocurre lo contrario, ¿no? Sobre todo en Chipre, que es donde más hemos viajado fuera de España. He visto también en España, por supuesto, he visto gente que es lo contrario, que aparentemente no tiene nada, no tienen casi ni para comer ese día, sin embargo se sienten plenos, llenos y felices y es como si lo tuvieran todo sin tener nada. Qué extraña condición, ¿no? La del ser humano, ¿no? Y la del juego del todo y de la nada. Yo, de hecho, me parece relevante porque la gran mayoría de la gente hoy en día se encuentra, a lo mejor no completamente metido, porque todo es cuestión de grado, en esta condición de sentirse devorado por la nada, pero sí que en cierto grado la mayoría de la gente que conozco se encuentra así. Y yo hago una especie de encuesta privada en ocasiones y pregunto a gente que viene a verme, digo, bueno, en tu entorno habitual, ¿cuánta gente dirías que se encuentra emocionalmente hablando o psicológicamente hablando sana? Que puedas decir a boca llena que no tiene, yo qué sé, pues bajones de ánimo extraños que no comprende de vez en cuando, o que no tiene huidas hacia la ansiedad o la depresión o adicciones, y muchas veces recibo una respuesta sorprendente. Yo, claro, gente que conozcas bien, no gente que tú imagines, ¿no? Que a lo mejor apenas conoces. Y la respuesta que me da mucha gente, ¿cuál es? Nadie, cero. La gran mayoría de la gente que conocemos hoy en día en Occidente, el que no, digamos, cojea por un sitio lo hace por otro, el que no gotea por una parte lo hace por otra, pero casi todo el mundo está de alguna manera implicado en una problemática afectiva o emocional, ¿no? Y yo creo que no hay un problema tampoco solo individual, también es un problema social, ¿no? En cierta manera, porque hay, si miramos nuestra forma de vida, también podemos ver nuestro din, como podríamos decir, podemos darnos cuenta de que hay un montón de cosas que pasan, no voy a decir a lo mejor ningún ejemplo para no ser políticamente incorrecto, pero hay un montón de cosas que pasan por completamente normales, naturales y asumidas por el sistema y que vistas desde la mirada del psicólogo serían prácticamente síntomas sociales, ¿no? O sí, voy a decir uno, por ejemplo, las salidas y borracheras nocturnas, ¿no? Hoy en día, a lo mejor aquí en este, ¿no? En este noble espacio no ocurre, pero la mayoría de la gente, gente joven, esto ocurre sobre todo con gente joven, es lo que estoy diciendo, con gente de 40 para abajo. La mayoría de la gente tiene como totalmente asumido como algo normal salir 2 o 3 noches por semana, emborracharse hasta marearse o hasta caer y volver a casa solo y borracho, ¿no? Como decía la ministra, ¿no? Sola y borracha quiero llegar a casa, ¿no? Volver a casa solo o sola y borracha, y esto se ve como algo totalmente natural y hasta deseable, ¿no? Para mí esto es un síntoma social evidente, ¿no? Pero bueno, de hecho, la prueba de que es un síntoma es que tiene una cualidad que tienen casi todos los síntomas neuróticos, y es que todo lo que ocurre en el mundo de la noche es falso, es una mentira, es una mascarada, es un baile de disfraces, no está ahí la realidad, ¿no? Luego, como luego veremos, para mí la clave de la salud sería lo real y la clave de la enfermedad sería lo ficticio, lo falso, lo ilusorio, lo irreal. Y en cierta manera las neurosis o la psicosis son una especie de juego de ilusionismo. Pero bueno, esto lo diré un poquito más adelante. Y aquí hago otra encuesta privada, que ya veis que me gustan hacerlas, y pregunto también muchas veces a la gente, sobre todo a la gente que sale mucho, digo, bueno, a lo largo de tu vida, ¿no? Para demostrar que todo es mentira, ¿no? en este ambiente y que por lo tanto es un síntoma neurótico social o es un síntoma psicopatológico global. Les pregunto, ¿con cuánta gente a lo largo de tu vida has hablado, interactuado, saliendo de fiesta por las noches? Y entonces muchísima gente, pero unas cifras desorbitadas, ¿no? Dice, bueno, pues a lo mejor hablo con 10, 12, 20 o 100 personas cada noche. Y entonces salgo 2 o 3 veces por semana desde que tengo 15 años, pues miles, decenas de miles de personas. Digo, bien, y de todos esos, a no ser que sea alguien que trabaje, por ejemplo, un camarero, que ya sería un ambiente laboral, no sería exactamente la noche, ¿no? Sino saliendo estrictamente de fiesta, digo, y de todas esas miles o casi decenas de miles de personas, ¿con cuánto sigues manteniendo relación? Y la respuesta es casi siempre la misma. 0, ¿no? Nadie, ninguno, ¿no? Es la misma respuesta que antes, ¿no? Cuando se pregunta individualmente, ¿y cuánta gente conoces totalmente sana? Muy pocas. ¿Cuánta gente en el mundo de la noche sigue siendo como amigo, teniendo relación? Nadie. Pero esto a veces uno o dos, o una pareja, pero esas mientras dura la pareja, luego si lo dejan se acaba diluyendo las relaciones, porque todo empezó
en una mentira, ¿no? En ese mundo enmascarado de la noche en que nada es verdad. Digo esto para introducir qué sería para mí la patología, ¿no? Es que no me gusta hablar de enfermedad mental, de hecho tengo todo un libro para intentar desmontar la idea de que las enfermedades mentales, que además yo no sé qué es la mente, habría que hacer ahí un debate filosófico muy de fondo para ver qué entendemos por mente, o desde qué postulados filosóficos hablamos de mente y cómo la mente enferma, qué órganos tiene la mente, qué es enfermar. Entonces no me gusta mucho utilizar el término enfermedad mental, excepto de una manera casi metafórica. Entonces yo suelo hablar de psicopatología, tampoco es muy adecuado, de problemáticas afectivo-emocionales, porque normalmente el problema no es mental. Al menos quien viene a una terapia privada, la mente le funciona bien, ¿no? Digo, 2 más 2, 4, ¿cuál es la capital de Francia? París, tu cabeza funciona bien, no viven en una realidad, digamos, en que no sean capaces de funcionar lógicamente, racionalmente o de hacer silogismos, sino que el problema suele ser de corazón, emocional o afectivo. Entonces podemos hablar de trastornos afectivos o algo así. Y en mi opinión los trastornos emocionales o afectivos serían sobre todo de 3 tipos, que parafraseando a los clásicos y a falta de un término mejor y sabiendo que son términos muy malos, que esto hay que hacer como el Corán, una nueva traducción y buscar una nueva terminología para hablar de esto, podríamos llamar neurosis, psicosis y psicopatía, o siguiendo a Lacan, una palabra feísima que sería perversión. Y yo los he colocado, a mí se me ha ocurrido para entender bien esto, colocarlos como en 4 cuadrantes, de tal manera que hubiera como un eje de ordenadas y un eje de abscisas, ¿no? Como el eje X y el eje Y, que serían el eje del tú y el eje del yo. Porque lo afectivo y lo emocional, que es donde está el problema, siempre ocurre, estoy juntando un montón de ideas que luego espero que encajen, siempre ocurre en la frontera entre el tú y el yo, siempre es algo relacional. Yo, para una persona que viviera solo en la isla desierta, como Robinson Crusoe, pues en cierta manera no habría psicopatología emocional posible, o al contrario, o todo sería psicopatología, porque no hay nadie con la que se relacione. En realidad no es así, porque todos estamos en relación incluso aunque estamos solos. Estamos hablando con lo que llamaba un profesor mío el otro inmanente que está dentro de mí, porque hasta un científico en la soledad de su laboratorio sabe que su proyecto científico es correcto porque está en diálogo con la comunidad científica en su cabeza y luego cuando salga de su laboratorio y presente su descubrimiento será aceptado si es que de verdad es una persona sana o cuerda que está hablando el lenguaje del otro. Si no, si el científico sale de su laboratorio y lo que tiene que decir no es comprendido por la comunidad científica, pues o es un genio o es un loco. Alguien que está hablando un lenguaje que no es del otro, porque en cierta manera la locura solamente la podemos definir como una carencia, una cesura en la interpersonalidad, en la comunicación y en el mundo compartido. Es decir, si, yo qué sé, alguien me dice que esta caja es cuadrada, pues yo pensaría que es un loco, porque no está hablando mi lenguaje, no está en mi mundo. Para mi mundo esta caja es redonda. Pero si ahora todos los que venís aquí me dicen que esta caja es cuadrada, ¿quién es el loco? ¿No? Entonces el loco soy yo. Es como ese chiste de, ¿no? que va uno conduciendo por la carretera escuchando la radio y entonces dicen, ¿no? Por la carretera, la A5, ¿no? La carretera de Extremadura, y dicen desde la radio, sí, atención, últimas noticias, un loco va conduciendo en dirección contraria en la carretera de la 5, y él dice, ¿cómo que uno? No, todos, ¿no? Todos van en dirección contraria, ¿no? Porque si todos van en dirección contraria, el loco eres tú, ¿no? Esto está claro, eres el que ha salido del acuerdo interpersonal. Entonces, como la salud emocional, la locura, la cordura, se juega en el ámbito de la relación entre el tú, el yo y el mundo, añadiría yo. Esto sería como una especie de trinidad, haciendo también una broma, este mismo profe, Carmelo Monedero, el mejor profe que tuve en la facultad, lo llamaba la humanísima trinidad, ¿no? Decía el tú, el yo y el mundo. Y en cada acto verdadero, en cada acto de corazón, en cada acto auténtico, si es auténtico, tienen que modificarse las 3 instancias. Se tiene que mover la frontera entre el tú, el yo y el mundo. Es decir, tiene que haber un cambio emocional profundo. Hay una dinámica, hay un movimiento, porque por eso estamos vivos, no estamos con una amnesia anterógrada, gracias a Dios, ¿no? Y él ponía un ejemplo que es un poco grosero, pero lo voy a contar. Bueno, no es un ejemplo suyo, es un ejemplo mío, pero lo voy a contar. Un poco grosero de un caso real de un chico que tuve en terapia, que fue tal vez el momento más monederiano que yo he vivido nunca, porque en un solo acto de habla verdadera, de comunicación de palabra verdadera, se vio claramente cómo cambió él, cambió el otro y cambió el mundo. Y en este caso era un chico que vivía con su padre
y el padre le obligaba a tener siempre la puerta abierta, ¿no? La puerta de su habitación abierta. Entonces él no podía, era un chaval de 16, 17 años, o sea, ya posadolescente, ¿no? Y entonces, claro, él necesitaba un espacio de intimidad, pero de alguna manera no se atrevía o no podía con su padre, y un día dijo lo que llamaría Carmelo Monedero la palabra inquietante ante el otro inquietante, ¿no? Porque él decía, el otro inmanente, que hemos hablado antes, es el otro que está dentro de mí, con el que yo hablo, el otro inquietante es el otro trascendente, el que está fuera de mí, entonces yo no controlo. Y normalmente son las personas o relaciones más cercanas, ¿no? Como en este caso el padre, ¿no? No hay nadie más inquietante que el padre y la madre, desde este contexto o este lenguaje. Y entonces le dijo a su padre literalmente lo siguiente, le dijo, papá, la próxima media hora no entres en mi habitación porque me voy a masturbar, ¿vale? ¿Qué pasó? Cambió todo ahí. Cambió él, ¿no? A partir de ese momento él se sintió otro, fue como un acto fundante, ¿no? De alguna manera a partir de ahí fundó un espacio propio, un recinto sagrado en el que el padre no podía entrar, cambió el padre, claro que se quedó totalmente fuera de juego, ¿no? Sin poder reaccionar, claro, pues claro, ¿no? Que le va a decir, pues vale, claro, no voy a entrar, y cambió el mundo, ¿no? A partir de ese momento él ya tenía una habitación propia, cosa que hasta entonces no tenía, ¿no? Cambia el yo, cambia el otro y cambia el mundo, cuando decimos un acto verdadero. Ese es uno de los sellos que desde una psicología de un regusto fenomenológico, filosóficamente hablando, digamos, es el sello de lo verdadero, de la verdad. Entonces las patologías serían lo que tiene el sello de lo que no es verdadero, digamos de la mentira. Y vuelvo a lo del eje de abscisas y de coordenadas, que ahora después de esto se entenderá mejor, porque hay un tú y hay un yo. De tal manera que la salud emocional sería para mí cuando yo me comunico desde lo que ahora se llama la asertividad, en el que yo me siento pleno en mi lugar, yo tengo mi espacio, como este paciente mío de 16 años se ganó, ¿no? Valientemente su espacio, y doy también un espacio al otro, y dejo que el otro sea y yo también soy. Y ahí se da una comunicación, podríamos llamar plena o sana. Entonces yo esto lo llamaría, ¿no? Pues si este fueran como el eje de coordenadas y de abscisas, estaría arriba a la derecha, positivo y positivo, ¿no? ¿Os acordáis cómo va, no? Si hay coordenadas y abscisas, aquí está el positivo positivo, positivo negativo, negativo negativo y negativo positivo. Entonces, sería el positivo positivo, es decir, yo más, tú más, ¿no? Lo podemos poner así. Y eso genera un mundo rico, dinámico, variado, ¿no? Yo, el otro y el mundo, la humanísima Trinidad. Si yo no sé muy bien quién soy, estoy en una crisis de identidad y busco esa identidad de una manera, digamos, muy unilateral y muy rígida y un poco obsesiva fuera de mí, entonces yo eso lo llamaría en un sentido muy amplio, digamos, la gama de la neurosis, que sería yo no sé muy bien quién soy y necesito a alguien que me diga quién soy, como un niño pequeño en cierta manera, no tengo una identidad propia todavía fabricada o creada o asumida, y la estoy buscando fuera, ya sea un papá o una mamá, o quien haga las veces de papá y mamá, o un grupo político, o un grupo social, o un grupo sectario, o mi pareja, y estoy continuamente buscando una pareja que haga de mami o de papi, y de alguna manera me diga quién soy y me libre de esa inquietante sensación de tener que responsabilizarme de mí mismo y de mi mundo, ¿no? Cosa que continuamente, ¿no? Que el neurótico se quiere quitar de encima todo el tiempo. Este mismo profe, Carmelo Monedero, de hecho definía la neurosis, dice, la neurosis es lo mismo que el amor malentendido, es en el que yo aspiro a protagonizar el mundo de otro en lugar de mi propio mundo. Entonces doy más importancia a la palabra del otro, al ser del otro, que al mío. Entonces yo lo colocaría en este eje de abscisas y coordenadas como yo menos, tú más, ¿no? Que estaría aquí, ¿no? Yo más, tú más, yo menos, tú más. Yo no tengo una identidad propia y juego a buscarla en ti. Luego estaría lo que podríamos llamar el perverso, ¿no? Esta palabra es de Lacan, pero podríamos decir hoy en día el psicópata, que es una palabra ahora súper de moda, aunque soy muy crítico con esta idea, pero esto es otro debate. Y el psicópata sería en el que solamente yo soy real en mi mundo, o solamente yo importo o importo más que los demás, entonces tú eres como un objeto para mí con el que puedo hacer cualquier cosa. No hay dos sujetos en interacción, sino yo como sujeto y el otro que es más o menos objetivable, o más o menos objeto, y entonces no hay un componente ético o moral, no hay remordimientos, no hay culpa, o lo hay en pequeño grado. Entonces eso estaría aquí, yo más, tú menos, ¿no? Yo más, tú menos, yo más, tú más posicionamiento pleno, yo menos, tú más posicionamiento neurótico. Y luego estaría el posicionamiento psicótico, que sería como el de, entre comillas, el loco loco, con perdón de la expresión, como el que ya directamente se va a otro mundo y vive en otro lugar en el que ni yo soy ni tú eres. Es decir, ya me voy a otro sitio y mi mundo emocional es tan invivible, tan insufrible y he sufrido tanto que me escapo de la realidad y me genero una realidad particular privada, ¿no? Simbólica, que sería, pues yo qué sé, pues yo soy Napoleón y tú eres, o yo soy Jesucristo y tú eres mi discípulo, y ya está, ni yo soy ni tú eres, porque estamos en otra película. Entonces yo lo llamo yo menos, tú menos, ¿no? Sería como abajo a la izquierda.
Entonces, este cuadro que se me ha ocurrido a mí y que me parece bastante representativo está un poco basado en Vernet, en Eric Vernet, de la psicología transaccional, un poco basado en Lacan, en el nudo Borromeo de Lacan, ¿no? Que os acordáis que hay tres instancias, lo simbólico, lo real y lo imaginario, pero bueno, yo creo que queda bastante claro. Si os fijáis, hay algo en común en los posicionamientos patológicos o problemáticos, que sería, aparte de que hay algo irreal, de que hay algo que no es verdadero, hay algo parcial. No estoy colocándome de verdad como en el lugar central, en el lugar verdadero, en el que todo pueda como expresarse realmente, genuinamente, justamente y armónicamente como es. Y en las manifestaciones, la neurosis se puede manifestar de muchas maneras, claro, con lo que llamaríamos depresión o ansiedad, obsesiones, adicciones. Para mí eso sería algo que se mueve en superficie, diferentes maneras en que se van cristalizando una problemática de fondo que siempre tiene que ver con lo que estamos diciendo, con la irrealidad, con la falta de identidad, con la falta de verdad y también con la falta de armonía o de justicia, porque el que cae en una patología siempre está también como unilateralmente fijo y obsesivo con una sola cosa y erige esa cosa como si fuera casi una divinidad en su vida, el centro mismo de su vida. Donde más claro se ve, pero está en todos, donde más claro se ve es en las adicciones y en las obsesiones, ¿no? El adicto, pues de repente su adicción es el centro del mundo y todo empieza a girar en torno a eso, lo cual te simplifica mucho la vida, claro, con un precio enorme, ¿no? Pagando el alma, podríamos decir, pero te simplifica mucho la vida porque ya solamente tienes que orbitar en torno a una sola cosa, o el obsesivo, ¿no? También, de repente hay una, dos, tres ideas, y todos lo somos en cierta manera. Esto, cuando hablo del obsesivo, pues es una forma de hablar, como si fuera algo ajeno a mí, pero si nos miramos dentro, todos somos todo, todos tenemos hasta cierta manera ciertos grados de todo, porque todo lo humano habita en nosotros, ¿no? Tanto hacia arriba, en las partes luminosas, como hacia abajo, en las partes oscuras. Yo como psicólogo, pues voy siempre al sótano, voy muchas veces al sótano porque es mi trabajo, todos los días me enfrento pues con aspectos, digamos, oscuros y difíciles, con el chapapote, ¿no? de la vida humana, ¿no? Y entonces, si esto es así, si hay una parcialidad, si hay una irrealidad, si hay una falta de verdad, si hay una falta de armonía, porque hay un elemento en mi vida, lo que sea, mi adicción, mi obsesión, mi tristeza, mi ansiedad, que de repente ocupa el centro de todo y eso va comiendo el espacio de los demás, no está cada cosa armónicamente, ordenadamente en su sitio, cada elemento, cada dimensión y cada faceta de mi vida, entonces caemos en una visión parcial. Yo esto lo he llamado la sinécdoque, que es la figura en la que tomamos una parte por el todo, ¿no? La figura literaria. Y entonces caemos en sinécdoque cuando estamos psicológicamente enfermos, cuando tomamos un aspecto parcial de la vida como si fuera lo total, como si fuera lo real. A ver, espera, ¿cómo se podría aclarar esto, ¿no? De una manera más clara? Porque en psicología y en saberes humanos en general, lo que importa es tener una visión de conjunto. Importa el bosque y no los árboles. Si yo me dejo fuera alguna dimensión esencial de lo humano, entonces no voy a entender lo que está pasando y me va a parecer que el sistema está enfermo. Veréis, es muy fácil esto. Si yo tengo una persona y yo no sé, este ejemplo lo pongo mucho, yo no sé que el ser humano, ¿no? En mi modelo antropológico es parcial, tiene una sinécdoque, y yo no sé una dimensión del humano. Por ejemplo, que el ser humano tiene que comer todos los días para vivir y si no muere. Yo no sé esto. Entonces no entenderé lo que está pasando. Digo, no sé qué pasa, que personas aparentemente sanas en todos los ámbitos que yo contemplo en mi modelo, porque en mi modelo yo no sé que hay que comer todos los días, empiezan a desarrollar una extraña enfermedad en que sienten un vacío en el estómago, luego empiezan a tener como unas sensaciones de carencia, como de fatiga, y al final acaban muriendo. Debe de ser una enfermedad, la enfermedad de la estomaguitis o algo así, o del vacío estomacal, pero no es una enfermedad, es que el ser humano que no come todo, que no come, muere, y esto forma parte del natural funcionamiento de lo humano. Trasladado a lo psicológico, podríamos decir, es que hay personas que tienen aparentemente todo el check-in, ¿no? Pues 1,5 hijos, la casa, el coche, la hipoteca, que han cumplido perfectamente el programa y sin embargo se van deprimiendo y deprimiendo, no quieren levantarse cada mañana y al final incluso algunos se quitan de en medio. ¿Qué está pasando ahí? Claro, si yo no sé que el ser humano necesita, por ejemplo, un sentido vital fuerte para vivir, no entenderé lo que está pasando. Desde una perspectiva, por ejemplo, estrictamente materialista, en que no somos más que un cacho de cosa arrojado al mundo, ¿no? Un pedazo de materia, yo no entenderé por qué las personas que han cumplido todo en el ámbito de la materia, ¿no? En ese aspecto de mi modelo, no llegan a una plenitud, porque estoy dejándome fuera del modelo dimensiones esenciales, dimensiones existenciales, fenomenológicas y espirituales como mínimo
esenciales, ¿no? Que hoy en día en psicología y en psiquiatría esto pasa continuamente, no se tiene un modelo completo de lo humano, sino que ese modelo está mutilado directamente y las dimensiones más importantes, las que nos configuran como humanos, no están contempladas normalmente. Por eso da la sensación de que todo el mundo está enfermo, porque nos está faltando lo esencial. ¿Y qué es lo que nos falta? ¿Qué es lo que se ha perdido? Tuve una paciente, esto es casi cómico, que lo que ella decía cuando vino a terapia el primer día, justo como digamos, estereotipo, un tipo claro de esta problemática del vacío existencial, ella decía que había perdido su mollo. ¿Os acordáis de la peli de Austin Powers? Es muy mala, ¿eh? Yo creo que aquí no la habréis visto muchos. Una película, que era la de Austin Powers, que él de repente pensaba como que le robaban una cosa, que era como una especie de plasma viscoso que le quitaban con una jeringuilla, un tipo malvado, ¿no? El Mini John, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo bien. No se lo quitaban, entonces a partir de ese momento nadie le hacía caso, la vida para él empezaba a tener sentido, antes era como muy ligón y ya las mujeres pasaban de él, entonces él decía, he perdido mi mollo, y toda la película estaba buscando su mollo, claro, el que no ha visto la película no le dice nada, bueno, pues es como eso me decía esta paciente, ¿no? Decía, siento que he perdido mi mollo, ¿no? Como lo esencial, ¿no? ¿Y qué es lo que se ha perdido, ¿no? Ahora viene el giro de guión, porque va a haber un plot twist en esta charla, como un giro de guión. ¿Qué es lo que se ha perdido? ¿Qué ha perdido el paciente de Sachs? ¿Qué ha perdido el melancólico? ¿Qué han perdido las gentes que vienen con este síndrome del vacío existencial? ¿Qué es lo que hemos perdido, ¿no? ¿Qué es lo que genera esa neurosis? ¿Qué es lo que genera esa psicosis? ¿Qué es lo que genera esa psicopatía que está de fondo, previa a la emergencia del sujeto y el objeto? Previa a que haya un yo y un tú, previo a que haya una relación entre un tú y un yo, porque estos serían, si es así, ¿no? Si mi tesis es correcta, esto sería esa problemática entre el tú y el yo, ese problema de relación, ese problema con las tres instancias, tuyo y el mundo, la humanísima Trinidad, sería un problema que es previo a la emergencia de esas tres instancias. Entonces yo lo que creo que se ha perdido sería literalmente el todo, lo absoluto. Por eso pasa este extraño fenómeno en que no sabemos que hemos perdido algo, ¿no? Porque también el que viene, esto yo lo sé porque lo veo, lo toco cada día, para mí es empírico, el que viene con este problema, con este vacío existencial, y es como, bueno, he perdido, me siento como que no tengo nada, pero a veces dicen, pero a lo mejor no me pasa nada, ¿no? Como usted me dirá, usted que es el psicólogo, me dirá, ¿me pasa algo o no me pasa nada? ¿No? Y digo, pues yo qué sé, ¿qué te pasa? ¿No? Pero es como que ni ellos mismos saben si han perdido algo, porque si pierdes el todo, si pierdes lo absoluto, como es por definición aquello que no es relativo, que no se relaciona con nada, que no se puede comparar con nada, y es la condición de posibilidad de todo lo relativo y de toda relación, si pierdes el objeto absoluto, el objeto A, diría Lacan, entonces no sabes lo que has perdido. El ser humano es muy raro, porque somos un viviente o somos un ser que es capaz de perderse a sí mismo, que podemos perder nuestra identidad, que es aquello a lo que somos idénticos y no saber quiénes somos, ¿no? Y esto ocurre porque vivimos en un doble nivel, que en realidad es uno, pero un doble nivel absoluto y relativo. Vivimos en el mundo relativo como una cosa entre las cosas, claro que sí, pero también vivimos como absolutos, ¿no? Como una conciencia una y única, como un ser donde habita un cierto grado, aquí se podría decir, de absoluto o de divinidad, ¿no? Y entonces parece que lo que hemos perdido sería ese absoluto, en un lenguaje teísta, esa divinidad. Entonces, si esto es así, antes quiero meter otro concepto y ya llego al final, que es la revelación, ¿no? El concepto sería el de si las patologías tienen que ver con una parcialidad, y es decir, con un problema en la dialéctica entre las partes y el todo, que de hecho hay un saber filosófico que se conoce muy poco que se llama mereología, que viene de mereos parte en griego, que sería como esa reflexión sobre la dialéctica del todo y de las partes, ¿no? Donde la forma sana sería colocar el todo en el lugar del todo y el todo da sentido a cada una de las partes, como por ejemplo el ejemplo que siempre pongo, muchos habréis escuchado, es como una nota en una melodía, cada nota individual de la melodía, cada nota musical tiene sentido por la melodía en su conjunto. Esa misma nota fuera de la melodía es solo ruido, pi no significa nada, ¿no? Significa o tiene belleza en la medida en que forma parte de la melodía. Eso es la mereología, ¿no? La dialéctica, la relación entre el todo y las partes. Un caso concreto, que sería un poco largo explicar por qué, pero es obvio yo creo, sería la relación entre los medios y los fines en sí mismos. ¿No? Los medios serían los instrumentos y los fines sería aquello que no vale para nada, porque si valiera para algo sería un medio para otra cosa. Y los fines en sí mismos, por definición, puesto que no es para nada, aquello que hace que la vida humana tenga sentido y vaya a alguna parte. ¿Y cuáles son esos fines? Pues los valores universales, ¿no? Que serían pues el bien, la bondad, la justicia, el amor, la verdad, todo aquello sin lo cual la vida no vale nada, puedo tener coche, casa, hijo y sentirme totalmente vacío, pero que si lo tengo, mi vida está llena, aunque no tenga apenas para comer este día. Si tengo verdad, justicia, bondad, paz,
los valores universales. Se sabe cuáles son estos valores porque no tienen precio. No se puede comerciar con ellos, no se pueden comprar, vender, pesar ni medir. ¿Cuánto mide la paz? ¿Cuánto pesa la justicia? ¿Cuánto vale la bondad? Es más, si intento comprarlos y venderlos, caemos en un mundo prostituido. Si yo compro amor, ya no es amor, es prostitución. O si compro paz, ya no es paz, ¿no? O si compro justicia, es lo contrario a la justicia, ¿no? Es como injusticia máxima, ¿no? Entonces los valores universales son aquello hacia lo que todo debe estar dirigido. Volviendo a lo social, en cierta manera en nuestro mundo pasa que como los valores universales son gratis, este es el problema que tienen, no se puede comerciar con ellos, apenas aparecen en un discurso que es casi todo comercial, ¿no? Si vemos la tele, los medios y en internet hoy en día continuamente, todo está al servicio del dinero, del capital. No, esto no es una crítica que no tengo ni idea, ni al capitalismo ni al neoliberalismo ni nada parecido, es una reflexión psicológica. Nos damos cuenta que se han confundido medios con fines, se ha hecho una sinécdoque, se han confundido partes con todos, que es el peor pecado filosófico que hay, como estáis viendo, y entonces nos venden un coche, que es un medio de transporte para llegar a algún sitio. Lo que importa es el fin, ¿a dónde voy con el coche? ¿Voy con un amigo? ¿Voy al teatro? ¿O voy yo qué sé, a salir de fiesta y a emborracharme? ¿A dónde? El coche no importa, lo que importa es para qué lo estoy utilizando, es un medio para un fin, o el teléfono móvil, o el ordenador, o la ropa, ¿no? Sin embargo, como el teléfono, la ropa, el coche y la casa, ¿no? Los medios es lo único con lo que se puede comerciar, mucha gente los busca como si fueran fines en sí mismos porque nos los venden así a través de las imágenes de la publicidad, formando imaginarios en el que está asociado, y si me compro un coche parece que compro libertad, ¿no? Porque está súper estudiado psicológicamente cómo hacer un anuncio para que en el coche pues se ve cómo vas a un horizonte con el sol al fondo y como con una música, sale así la mano por el aire, ¿no? Parece que no compras un coche, compras libertad. O cuando compras un móvil, compras amigos, ¿no? Con los que comunicarte. O cuando compras un ordenador, compras, yo qué sé, pues la capacidad de hacer un montón de cosas creativas, ¿no? Creatividad. Pero nada de eso se puede comprar, son medios, ¿no? Entonces, claro, es una decepción continua. Me compro el coche y me decepciona, el ordenador me decepciona, la casa me decepciona, porque me están prometiendo algo que no está en los medios, ¿no? Que serían fines en sí mismos. Entonces, estos fines en sí mismos serían la cura, la terapia, lo contrario a la neurosis, porque todos los fines son el mismo, son diferentes caras o facetas del mismo diamante. Yo no puedo tener paz sin justicia, no puedo tener amor sin sinceridad o sin verdad, no puedo tener cualquiera de ellos, verdad si no tengo también paz, ¿no? O justicia, todos están relacionados, ¿no? Por ejemplo, una relación de amor en que no haya justicia no sería una relación de amor, sería una relación de dominio o sumisión, si yo estoy por encima de la otra persona o al revés, por ejemplo, o una relación de amor en que no haya verdad, si no hay sinceridad entre nosotros, eso no es amor, es otra cosa, es un engaño, una mentira, ¿no? Todos son diferentes facetas o aspectos de lo mismo. ¿De qué? De lo uno, de lo único, de lo absoluto, son una unidad. Podríamos decir, en cierta manera, desde este lenguaje entonces, que lo que estamos buscando, ¿no? Se podría asociar a lo que antes hablaba Carmen, a los asma, al husna, a los atributos, los bellos, ¿no? Porque hay que invocar a Dios por sus bellos atributos. Podríamos asociarlo en cierta manera dentro de la tradición, en el Islam o en el sufismo, con los atributos divinos, los bellos nombres de Dios, que todos son el mismo, porque son atributos de la misma unidad. De tal manera que la neurosis, la enfermedad mental o la psicopatología sería llamar a Dios por sus más feos nombres, podríamos decir, mientras que la salud sería invocar a Dios por sus más bellos nombres. O dicho de otra manera, la patología siempre implica una idolatría, erigir algo como si fuera el centro de mi vida, lo más importante, aquello para lo cual vivo y orbito y en torno a lo que siempre estoy dando vueltas. Y la salud mental sería acabar con todos los ídolos, vaciarlos para que el absoluto pueda venir a ocupar su sitio. El ejemplo más claro para mí sería cuando el profeta llega victorioso a Meca, finalmente a la Kaaba, ¿no? Y lo que hace es primero una especie de amnistía general en que perdona como a todas las personas concretas que les habían agredido y con los que había estado en guerra. Es decir, esto se puede hacer una lectura psicológica súper fina de este momento, porque ahí el profeta lo que está haciendo es, y va a romper los ídolos, como todos sabéis de la Kaaba, ahí el profeta está buscando el mal interior, o está acabando con el mal desde su raíz, no con las personas concretas. A mí esto me recuerda, claro, es que este momento histórico es tan brutal, tiene tantas lecturas y es tan polisémico y es tan alucinante que podemos estar haciendo lecturas y lecturas y nunca se acaba y nunca se agota. Es como, en el mejor sentido de la palabra, un mito o una leyenda tan rico y tan fecundo que una y otra vez volvemos, pues descubrimos más cosas, más cosas. Entonces, una lectura psicológica posible que encaja totalmente con lo que aquí pasa nos está enseñando a no proyectar fuera
Es decir, cuando yo tengo un problema, tengo que buscar mis ídolos internos. La Kaaba es una metáfora del corazón humano, del corazón del creyente. Hay un montón de hadices y en el propio Corán, de alguna manera, también está dicho, queda claro, que el asiento de Dios es nuestro corazón, es nuestro centro, ¿no? Estoy más cerca de ti que la vena yugular. Yo tengo que buscar el ídolo interno. Tengo que buscar al servicio de qué está mi vida, cuáles son los fines que yo he elegido. ¿He elegido de verdad los fines últimos, los valores universales? ¿Estoy al servicio de la justicia, la verdad, la bondad? ¿Estoy al servicio de Dios? ¿Soy un abdu? ¿Estoy allanando el camino para llegar a Dios? ¿O lo contrario? ¿Estoy al servicio de aspectos parciales? ¿Estoy haciendo una sinécdoque? ¿Estoy al servicio de mi ego, como el neurótico, de mi yo, como el perverso o como el psicópata, al servicio de una locura, de una imaginación? ¿Al servicio de qué estoy? Y entonces no vale echar el balón fuera, no vale culpar a los demás, ¿no? El profeta podría pasar la pasea con él, podría haber llegado y haber dicho, uy, hemos hecho la guerra, habéis matado a familiares y amigos, habéis matado a las primeras comunidades de creyentes, entonces vamos a pasar a todos a cuchillo. Sin embargo, no hace esto, no proyecta el mal fuera, el mal no está en esas personas concretas, sino que está dentro, ¿no? Tenemos que reflexionar y aprender de este hecho. Cuando estemos en una idolatría o en una neurosis, en una psicosis, en una problemática, que siempre es una forma sutil de idolatría, tenemos que mirarnos a nosotros mismos y ver cuáles son los ídolos que tenemos. Y no buscarlo fuera, no echar la culpa al otro y al otro. Esa sería la neurosis. Igual que estoy buscando mi identidad en el otro, estoy buscando también cómo echar la culpa al otro, porque toda neurosis tiene un punto de narcisismo. Y el narcisismo es esto, la culpa no, de alguna manera no es mía, sino siempre es de los demás, y divido el mundo entre buenos y malos. Lo secciono, lo parto en dos. Y entonces, como yo tengo un ego, una imagen de mí mismo, ideal, falsa, de la que me enamoro, como Narciso, todo el que apuntale mi falsa imagen del ego es de los buenos, y todo el que esté como señalando las grietas de mi película, de mi escafandra, de esa falsa imagen que me he construido, de ese falso andamiaje, es de los malos, ¿no? Y esto en terapia se ve continuamente, porque la terapia consiste en que tú tienes que señalar esas grietas, pero que el paciente quiera escucharlo, siendo de los buenos, ¿no? Que es muy difícil, ¿no? Y claro, para esto, ya acabo, que te veo nervioso, Hussein, llevo mucho rato ya, o vamos viendo, vamos bien. Vale, si como llevamos ya una hora tarde no pasa nada, ya acabo. Esto, claro, para esto hay que hacerlo como lo hizo el profeta, ¿no? Que es que me quedan un montón de cosas por decir, pero acabo ya. Hay que hacerlo primero unificando todas las partes, igual que el profeta pudo unificar un montón, ¿no? Aquí hacemos una lectura psicológica interior de algo social, porque todo está relacionado con todo, porque todo es unidad, todo es relativo y todo es absoluto, y hay no dualidad, no son dos. Lo absoluto no está separado de lo relativo ni lo relativo de lo absoluto. Esa es la iluminación última, ¿eh? En todas las tradiciones, en el budismo se ve muy claro, el que llega a darse cuenta de que lo relativo y lo absoluto no están separados, ¿no? Como dice el Sutra del Diamante, ¿a dónde va el uno? A los muchos. ¿A dónde van los muchos? Al uno. Se da cuenta de la iluminación final, y eso es algo que no se puede explicar con palabras, es como una vivencia pura, ¿no? Cuando ya me voy quitando, me purifico, como decía Carmen, y me voy quitando toda la impureza, puedo llegar a atisbar algo de eso. El uno y los muchos no están separados, ¿no? Entonces, podemos hacer una lectura metafórica, si es así, hermenéutica, de todo lo que pase, porque todo lo que ocurre en lo real está conectado con la unidad, a través del sentido. Yo creo que de esto hablará Mardía luego. Entonces, podemos llegar a tener esa lectura hermenéutica, metafórica, interpretativa de la realidad, ¿no? Con cuidado, porque si interpretamos demasiado, ponemos una cortina de símbolos y entonces caeríamos en el lado del psicótico, que me voy a vivir otra película, ¿no? Y entonces podemos ver aquí cómo el profeta lo que hace es unificar todas las tribus en el nombre de la unidad, ¿no? Todos los grupos que había para unificar la Arabia entera, que era una zona, parece ser, en la que había pues muchos enfrentamientos tribales de unos grupos contra otros, hasta cierto punto, o de unas naciones o espacios contra otros. Todo eso queda unificado, y cuando vuelven a Meca, ¿no? Al último, que es el centro, ¿no? Qué interesante y qué alucinante, al reducto final ¿no? Como de los que están como levantados contra los creyentes, él perdona a todos y acaba con los ídolos. Entonces, para mí ese sería, en esta lectura psicológica, nos está dando una guía clara de cómo hacer cada uno nuestra terapia individual, por lo cual la cura del alma, que era el nombre de esta charla, tiene que ver con la relación entre psicología y espiritualidad, entre psicología y sufismo, o entre psicología y psicología, que sería buscar cada uno esos ídolos internos, preguntándome cada vez, bueno, ¿y al servicio de qué estoy? ¿De mi victimismo? ¿De mi ego? ¿De mi fama? ¿Estoy al servicio de mi dolor? Muchos deprimidos están al servicio de su tristeza, hacen de su propia tristeza un ídolo, y eso es tremendo. ¿Y cómo puedo acabar con estos ídolos internos? Para volver a liberarme, para que la Kaaba de mi corazón quede como un espacio vacío y que yo pueda orbitar como el peregrino en torno a este vacío, y que entonces, si Dios quiere, venga el señor de la casa, o el criador o el sustentador de la casa, a ocupar su trono, y yo pueda volver a conectar con lo absoluto. Y todos vivimos esa doble vida, ¿no? En el mundo de lo relativo, claro que necesitamos un propósito,
Y eso es lo que ha perdido el paciente de Sachs, lo que ha perdido el melancólico de Freud, lo que ha perdido el que vive con el síndrome del vacío existencial. Hemos perdido el propósito y el sentido último vital, y como seres relativos que somos, como partes de una totalidad mayor a la que tenemos que integrarnos, tenemos que encontrar ese propósito, que el propósito sería cómo yo como parte me integro, me engasto, me encajo en una totalidad mayor, y estamos llamados a buscar ese propósito último, que ha de ser siempre de condición espiritual, y sin espiritualidad estamos condenados a estar hasta cierto grado neuróticos o enfermos, y a la vez, cómo soy yo mismo lo absoluto, cómo vivo lo absoluto, más bien que yo lo soy, ¿no?, a mi través, cómo la vida misma, lo absoluto, la divinidad, se vive a mi través, y entonces ahí no hay nada que hacer ni nada que buscar. Esta es la paradoja en la que yo vuelvo locos a muchos de mis pacientes, ¿no? Porque hay que buscar un propósito vital, claro que sí, activamente y valientemente y heroicamente, y tenemos que ser el héroe que está buscando ese propósito, pero a la vez no hay nada que hacer, no hay nada que pensar y no hay ninguna conclusión a lo que llegar. Somos ya la vida viviéndose en sí misma, porque es la visión relativa y la visión absoluta. Y la salud máxima sería el darnos cuenta de que no son dos, de que no hay dos cosas separadas, de que no está por un lado Dios y yo por el otro, lo absoluto y lo relativo, de que solo la, ilaha illallah, solo hay una única unidad donde todo está contenido, que es no dual, el uno sin segundo, donde no hay shirk, donde no hay asociados con la divinidad. Lo absoluto y lo relativo son la misma cosa. Por eso el sufismo o el islam para mí, y esto se dice poco y hay que insistir en ello, es la tradición no dual por excelencia, que sería el trending topic espiritual ahora. Todo el mundo busca tradiciones no duales, la no dualidad. Al menos en los ámbitos que nos movemos nosotros, todo el mundo está hablando de eso y siempre se tiene una visión del islam como una religión dual, que está Dios por ahí, yo por allá. No. Es la más no dual, o una de las más, todas son no duales, ¿no?, en realidad, ¿no? Pero en la tradición del islam, aunque no me gusta mucho la palabra islam, cada vez menos, están las dos, ¿no? Está lo relativo y lo absoluto unido. Sería esa dualidad a donde todos estamos llamados por experiencia. Y yo qué sé, podría seguir enrollándome mucho, pero corto ya. No sé si hay tiempo para preguntas. ¿Sí? Venga, vale, pues pasamos a preguntas. No sé si se ha entendido algo, pero me he liado un montón. Gracias. Gracias. Hola. Hola. Te quería preguntar, porque has comentado que cuando el profeta llegó a Meca, ¿no?, que en vez de decir, bueno, pues tú has sido mi enemigo, Eso. tal, pues a ti te mata, y esto a ti tal, que no hizo nada de eso. Entonces, justamente una de las dudas que yo tenía está relacionado con eso, porque había leído en el Corán, que me chirriaba un poco, que un par de aleyas que hablaban justamente de lo contrario, como del ojo por ojo, Sí. y de, pues si esta persona ha matado a tu padre, pues tú puedes o perdonarle o lo matas. Y me parecía muy Claro. extraño. Y justamente además contrario a lo que tú has dicho. Claro, yo ahí me quedo con lo que decía antes Carmen, ¿no? Coger lo mejor del mensaje, porque claro que para que haya justicia, en una sociedad tiene que haber justicia, ¿no? Y hay un hadith que probablemente vosotros hagáis una crítica etimológica, gramatical e histórica de este hadith, en el que dice, que para mí me rompió mucho la cabeza, que el paraíso está a la sombra de la espada. Ostras, se puede interpretar metafóricamente, la espada es lo que discrimina, el intelecto, pero también podemos hacer una interpretación en el que en el ser humano existe el mal, existe la guerra y existe la injusticia, y entonces los estados o las agrupaciones humanas, las comunidades, tienen que intentar restituir esa justicia precisamente para que haya paz. Entonces yo siempre recuerdo a un amigo que me decía, sí, hay que poner la otra mejilla, ¿no? Si alguien me pega, ¿no?, esta cosa de Jesús, pues poner la otra mejilla, qué bonito. Pero ¿y si alguien pega, por ejemplo, a mi madre? ¿Pondría yo la otra mejilla de mi madre o me iría ahí como un loco a defender a mi madre aunque tuviera que partirme la cara con uno, ¿no? A lo mejor ahí sí que está bien, como un cierto, siempre de manera defensiva y siempre para restituir la justicia y de manera proporcional. A veces la violencia es necesaria. Una sociedad humana tal cual es la naturaleza humana actual, llena de oscuridad, que yo veo cada día, sin violencia o sin cierto grado de violencia institucionalizada, sería un mundo Disney, algo totalmente ficticio e ilusorio. Sin embargo, yo creo que en esas aleyas que tú citas, que ahora Hussein y Carmen saben mejor que yo, se está diciendo lo de ojo por ojo y diente por diente, hablando de una ley anterior, y claro que eso es la justicia, ¿no?, que tiene que haber una restitución. Yo creo que eso se puede interpretar también de una manera mucho más amplia, no de una manera tan literal, en el que tiene que haber una restitución. Si alguien
comete un agravio contra mí o mi familia, nos roban o matan a un miembro de la familia, Dios no lo quiera, ¿no? O algo así, pues tiene que haber una justicia, tiene que ir a la cárcel o se tiene que restituir de algún modo, ¿no? Sin embargo, esa ley continúa con que es mejor perdonar, porque están los dos niveles. Hay un nivel que podríamos decir general, porque la revelación es para todo el mundo y para todos los niveles y todos los niveles de conciencia. Entonces eso desde una psicología transpersonal, que es mi favorita, se entiende muy bien. Hay niveles de conciencia más tribales o más arcaicos, donde el ojo por ojo tiene sentido para que se restituya la paz, precisamente, y luego hay niveles de conciencia superiores a los que tenemos que aspirar, en donde es mejor perdonar. Pero eso es muy difícil, ¿eh? Ante un agravio real, porque una cosa es un pequeño agravio, que alguien me robe una barra de pan, pues le perdono, alguien me roba 10 euros, pues le perdono. Pero ¿y si alguien hace un mal realmente grave contra mí o contra los que quiero? ¿Le perdonaríamos? No está tan claro, ¿eh? Es difícil. Eso sería de alta nobleza. Sí, lo que pasa es que me resulta también difícil de entender que, pues, por ejemplo, la forma de restituir esa justicia sea, pues, por ejemplo, pues, si matan a mi madre, pues yo lo mato a él. Es que eso es una metáfora. Entonces, ojo por ojo y así diente por diente no hay un significa... descontrol. Ya, ojo por ojo y diente por diente no significa, yo, en mi humilde opinión, y Dios me perdone por ser exégeta del Corán, que haya que romper el ojo de un tío que me ha roto el ojo a mí, ¿no? Sino que quiere decir que tiene que haber justicia. Es una forma muy gráfica y muy directa de decir que las cosas tienen que estar equilibradas y compensadas, ¿no? Que no puede ser que la justicia quede. Sin embargo, es mejor perdonar. Está claro, ¿no? Pregúntate aquí, pero aquí hago de psicólogo que no debería, ¿eh? Porque una agresión, o sea, un señalamiento psicológico fuera de terapia es una agresión, que los psicólogos tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Porque cuando llevas mucho tiempo viendo pacientes a veces empiezas a ver el Matrix, ¿no? Entonces tienes que tener mucho cuidado con lo que dices, ¿no? Y no vale, yo no puedo estar hablando con alguien en una discusión y decir, uy, ¿no será que tienes un problema con la autoridad? Mírate la relación con tu padre, ¿no? Eso es trampa, es una agresión, ¿no? Pero yo te animaría a que te preguntaras por qué eso es un problema para ti en tu vida concreta. No ahora, no me respondas a mí, pero reflexiónalo para ti misma, ¿no? Vale. Hola, sí. Hola. Una pregunta. Francisco. Vamos a ver, Francisco, sí. ¿Cómo llevarlo a la práctica? Es decir, esa es una pregunta que para mí es muy importante en todo. Es decir, convertir en la experiencia lo que ahora tú has transmitido. Algo que llevo desde hace 4 años, que tuve el primer contacto con el Islam, que es algo que intento integrar. Es decir, yo provengo de tradición católica y me resulta como incluso a veces chocante lo que me he encontrado en el Islam, que es la experimentación en sí misma, ese, como dice Abdelmumin Aya, ese saboreo. Saboreo. Ángel Alzao, las gentes del sabor. Exactamente, eso es lo que cada vez intento integrarlo más, eliminando esas capas que decía Carmen, que teníamos en nuestro bagaje histórico con los años que tenemos, e ir profundizando. ¿Cómo, desde tu punto de vista, dar ese salto a veces al vacío o no de convertirlo en lo real? Gracias. Pues sí, cuando lo sepas me lo cuentas. Cuando tengas, diga, ya he pillado el secreto aquí, es este, ¿no? Sí, porque todos estamos pues en proceso, ¿no? La clave es estar en proceso e intentar ir hacia allá sin ninguna garantía, porque todos vamos improvisando, no hay certezas absolutas y nunca sabemos si nos estamos autoengañando. La vida inconsciente es muy jodida, yo que la veo también cada día. Entonces una persona puede tener la más sincera y auténtica aparentemente de las intenciones y aún así autoengañarse y no tener en cuenta algún elemento o dimensión esencial de su vida y entonces acabar en el desastre a pesar de tener la mejor intención. Entonces no hay certeza, pues intentamos encomendarnos, ¿no? Entregarnos, ser musulmanes en el sentido etimológico y fuerte del término, intentamos encomendarnos a algo más grande que yo mismo, a la voluntad divina, a la realidad divina, intentamos estar al servicio de Dios. Tal vez para mí una buena manera es preguntarme cada día a qué estoy sirviendo, ¿no? Porque el ser humano tiene una cualidad antropológica básica que yo llamo transitividad, que es que siempre estamos para algo o al servicio de algo, no podemos solo ser como relativo, no podemos nada más que estar aquí. De hecho, cuando no hay nada que hacer jugamos o nos ponemos a pensar en cualquier cosa. Siempre estamos haciendo algo para algo y entonces hay que preguntar a qué estoy yo entregando mi libertad. Y la libertad es dialéctica, tiene niveles. Puedo entregar la libertad a algo de muy bajo nivel o puedo entregar la libertad a algo de más alto nivel. Si yo quiero escribir una novela, pues tengo que renunciar a echar la siesta por las tardes y ponerme a escribir, por ejemplo. No es que yo quiero ser libre de echar la siesta, entonces nunca serás libre de escribir una novela, que es una libertad mayor. Para tener libertad hay que renunciar a la libertad de bajo nivel y para tener la libertad absoluta
que sería la libertad de servir, o la libertad de servir a Dios o de ser musulmán, hay que renunciar a todas las demás libertades, que eso es muy fuerte. Y estamos en proceso. Y de alguna manera yo creo, como Platón, que nunca podemos llegar ahí por nosotros mismos, que el salto final, en la metáfora de la línea de Platón, no el salto final para ir ya como a la idea de bien o a la idea de Dios o a la entrega total, no lo podemos hacer nosotros con nuestra voluntad, porque sería algo como tautológico o onanista, ¿no? Como el barón Munchausen que se intenta levantar a sí mismo tirándose del pelo, no se puede. Tienen que hacértelo desde fuera, tiene que hacértelo Dios. Solo podemos ponernos a su servicio y esperar que ocurra, ¿no? Algo así, en el punto final, ¿no? Creo yo, no sé si te respondo o si esta es mi película, mi pedrada mía, no sé. Buenos días. Sí, es comentar una cosa que has dicho tú, Rafa, y también, pero para no es contestar, sino para la compañera que ha planteado una cosa, que hay cosas que a todos nos chirrían, es cierto. Claro que sí. A mí una vez me dijeron algo que pienso que me ayudó mucho, justo con las mismas aleyas del diente por diente, el ojo por ojo. Me dijeron, no es que tú a alguien le sacan un ojo y hay que sacárselo a ese alguien, sino que ojo por ojo, diente por diente. O sea, el que comete un ojo pagará por el ojo y el que comete un diente pagará por un diente. Pero no si yo he roto un diente voy a pagar por el ojo. O todos somos iguales ante la ley. Entonces, claro, es una ley universal, que es así y tenemos que aplicarla sí o sí. No quiere decir que vayamos, a uno le han cortado el brazo, vamos a cortar el brazo a ese. Yo digo perdón a Dios también porque yo no soy ni exégeta ni nada, pero a mí me ayudó mucho esa visión también, que es otra visión que puede ser y está relacionado con lo que ha dicho Carmen del bagaje que tenemos nosotros. El fondo es el lodo, que a lo mejor si me lo han dicho el ojo por ojo y el diente por diente, eso caca, porque muy mal o yo qué sé, y a lo mejor no, a lo mejor es algo que tiene mucho valor. Claro, la ley cósmica o la ley universal es así, es ojo por ojo, exacto, un ojo vale por un ojo, de una u otra manera, y como decía Carmen, habrá un ajuste de cuentas, ¿no? Pagaremos la deuda, si tenemos la deuda de un ojo, de una u otra manera, en este mundo o en el otro, pagaremos la deuda del ojo, y entonces así nos vamos a pensar muy bien qué hacemos, ¿no? Al otro, ¿no? Si vamos a por su ojo o no, ¿no? Exacto, y tiene mucho que ver con la salud de una sociedad. Una sociedad será sana cuando todo el mundo pague por el ojo, a pesar de que luego esté el perdón, pero no que unos paguen de una manera y otros paguen de otra por lo mismo. Claro. La justicia tiene que ser aplicada igual para todos, siempre el perdón más grande, eso por supuesto, pero tiene que ver también mucho con la salud de una sociedad, ¿no? Sí, muy bien visto. Le agradecemos a Rafa la ponencia, que ha sido... No sé si no se ha entendido nada o si nada, porque Yo no hay creo que preguntas. Yo al menos entendí perfectamente, decidí desde el principio, aunque ¿Sí? tú creas que me he puesto nervioso, no me he puesto No, por la hora, ¿no? Como tú estás organizando todo, la parte técnica, el tiempo... ¿no? Sí. Bueno, si no has preguntas, entonces vamos a hacer una pausa de 5 minutos. Le agradecemos a Rafa la ponencia, un aplauso por favor.